Bueno, entonces vamos a compartir en el día de hoy pues como una pequeña presentación de lo que es el plan de gestión de residuos, ¿cierto? Yo lo quise llamar una mirada hacia nuestro planeta, pues porque realmente a veces nosotros pensamos que residuos pues es una cosa y en la cabeza de todos pienso que en algún momento ha estado o está todavía, que pues que no, que esto es la basura, ¿cierto? Lo que nos sobra y bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta basura? Pero realmente estamos viviendo en un mundo que cada vez necesita más del compromiso nuestro frente a esta gestión, ¿cierto? Ya nos hemos dado cuenta, pues, las grandes tragedias que han habido a nivel ambiental, todas las cosas a las que nos estamos viendo enfrentados en el día a día, posiblemente por esa concepción que todos hemos tenido o que algunos siguen teniendo de que esto es una simple basura y estamos pues llenando nuestro planeta, desafortunadamente, de un montón de residuos que nos van a generar unas consecuencias pues a muy corto plazo, ya no son a largo plazo, sino a muy corto plazo. Bueno, ¿qué les quiero compartir para el día de hoy? Entonces, estas son como las 7 cositas pues que vamos a tratar el día de hoy. La idea es que vamos a mirar, a hacernos una gran pregunta, vamos a mirar unos conceptos básicos y vamos a enfocarnos mucho, es como a lo que se espera de nosotros, sobre todo como farmacéuticos, en el caso de los residuos que nos competen a nosotros, que son en este caso los residuos pues de fármacos, ¿cierto? Porque ustedes van a ver pues que acá en general hay otros tipos de residuos que no estarían pues a nuestro alcance. Entonces, desde nuestra profesión, ¿qué se esperaría? Bueno, entonces vamos a comenzar con esta que yo llamo la gran pregunta y es, acá enseguida les voy a compartir un videito cortico. Entonces la gran pregunta el día de hoy es, cada día en nuestra labor como farmacéuticos, ¿cómo impactamos en la salud de nuestros usuarios y cómo impactamos en la vida de nuestro planeta? ¿Cierto? Entonces, cada uno va a pensar ahí unos segunditos qué respuesta tendría a esta pregunta. Y yo me voy a permitir compartirles por acá este video. Bueno, espero que así se nos escuchen. Más consumimos acaban muchas veces en nuestros ríos por culpa de la mala depuración de las aguas o de vertidos incontrolados. Es una forma de contaminación poco visible, pero muy peligrosa a largo plazo para muchas especies. Doc, disculpa, estamos escuchando el audio, pero no estamos viendo el video. O vertidos descontrolados. No se está viendo el video. No, el audio está funcionando bien, pero el video no. Pero el video no. Bueno, entonces se los voy a dejar. Pues igual escuchamos el audio. Lástima que no es el video. De pronto ahorita. ¿Pero el video lo tienes dentro de la misma presentación o Sí, lo tienes fuera de la presentación? No, está dentro de la presentación, pero no entiendo pues por qué no se ve. Porque estamos viendo solamente la pantalla de plan de gestión de residuos, una mirada hacia nuestro planeta. Es la presentación que estamos viendo. No ha pasado la segunda diapositiva entonces. Sí, No. entonces, si quieres, lo que pasa es que no sé si compartes la pantalla completa de tu equipo. De pronto no la deja ver, ¿cierto? Sí, porque se ven a la izquierda se ven las otras diapositivas como las que siguen. Es por eso. Bueno, Okay. entonces espérate un momentico, yo miro a ver qué podemos hacer acá. Porque no entiendo por qué no me dejan. Sí, te debes compartir toda la pantalla porque estaba viéndose como cuando uno pone el PowerPoint, que se ve a la izquierda las diapositivas que siguen, sin miniatura. Voy a mirar entonces. Ahí ya se lo están viendo. Ya confirmamos. Sí. Sí. Dice la gran pregunta, sí. La gran pregunta. Y sería que ampliaras un poquitico más la pantalla del video, si se puede. Sí, ya lo voy a... Algunos de los fármacos que más consumimos acaban muchas veces en nuestros ríos por culpa de la mala depuración de las aguas o de vertidos incontrolados. Es una forma de contaminación poco visible, pero muy peligrosa a largo plazo para muchas especies. Bolsas de plástico, contaminación industrial o vertidos descontrolados, sobre todo en los alrededores de las grandes ciudades, es la cara visible de la sociedad de los ríos, pero dicen los expertos que lo que preocupa es lo que no se ve y la contaminación que se genera con gestos tan cotidianos como este, cuando consumimos una aspirina o un paracetamol. Sustancias químicas ligadas pues a algunos fármacos, drogas, que se usan mucho por la población
y que llegan a los ríos a través pues, o bien de la depuración inadecuada o bien simplemente de que son vertidos de una manera no controlada. En este centro de investigación están estudiando los niveles de fármacos que hay en los ríos. Dicen que lo que preocupa no es la exposición de las especies a un solo fármaco, sino a toda la mezcla que hay. Antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, que son sustancias, ¿no? Los fármacos que se han diseñado para tener un efecto biológico, lógicamente. Y entonces no conocemos muy bien a qué nivel y esas concentraciones pueden afectar a los ecosistemas acuáticos. Aseguran que una vez concluya su trabajo, Europa tendrá que legislar para que haya un control sobre los vertidos de fármacos, mientras las consecuencias de este vacío legal empiezan a reflejarse en los ríos. Empobrece fundamentalmente la vida. Aquí lo que tenemos es una proliferación de mucho plancton vegetal. Lo que tenemos son envases verdes que muchas veces no sirven ni para el abastecimiento. Por eso piden medidas urgentes para que la vida no se ahogue en los ríos. Bueno, sí se escuchó bien. Sí, perfecto, doctora. Sí. Bueno, listo. Entonces, miren que este video nos comienza a mostrar la problemática que tenemos a nivel de nuestra labor, ¿cierto? Que es la contaminación por todo el tema con fármacos. Entonces, vamos a recordar, pues, durante la presentación esta gran pregunta, cómo nosotros vamos a impactar, pues, en la salud de nuestros usuarios y, lógicamente, en la vida, pues, de nuestro planeta. Bueno, entonces, aquí vamos a empezar a ver unos conceptos básicos, como lo dijo Luis Ángel, pues, como un poco recordar lo que tal vez ya muchos conocen, ¿cierto? O de pronto reforzar lo que de pronto algunos, pues, han dejado de conocer, que sabemos que en este momento en nuestro país la legislación está siendo pues muy dura con esto, ¿cierto? Sabemos que tenemos pues una legislación que nos ampara y que en el caso nuestro como farmacéuticos nos exige un manejo de todo este tipo de residuos peligrosos. Todos sabemos que cuando nosotros tomamos la decisión de abrir un negocio, en este caso pues una droguería, nosotros debemos, dentro de la documentación que se tiene para el negocio, presentar el plan de gestión de residuos. Entonces, en ese plan de gestión, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son los tipos de residuos que vamos a manejar, cuáles son los tipos pues, de canecas, de bolsas, cómo va a ser todo el plan de contingencia que vamos a tener en caso de que suceda algo con esos residuos. Y, lógicamente, no es solo escribirlo, porque a veces nos quedamos muy limitados, no, es que sí, yo ya escribí pues el manual, lo tengo muy bien diseñado, incluso en algunas ocasiones hasta busco asesores externos que me ayuden pues a hacer ese manual, pero acá lo importante es implementarlo, o sea, que todos los días nosotros en nuestro diario trabajo, allá en la droguería, cada una de las personas que está a nuestro alrededor sea muy consciente de que su labor va, en este caso, más allá, ¿cierto? Y que hay que gestionar ese residuo por el bien de ese paciente que está llegando a nosotros y, lógicamente, por el bien de nuestro planeta. Entonces, yo acá les traigo, pues, como un recorderis de lo que significan los residuos peligrosos en nuestro país. Son aquellos que son producidos, en este caso, por el generador. Recordemos que la palabra generador para este proceso hace referencia a la persona o a la entidad, pues en este caso la droguería, que produce el residuo, ¿cierto? O sea, el que está sacando el residuo. Por ejemplo, en nuestro caso, sabemos que nosotros, farmacia, droguería, los residuos que sacamos son residuos peligrosos, no peligrosos, ¿cierto? Algunos de origen infectocontagioso, ¿cierto? Y en este caso, todo el tema de medicamentos, que podría estar hablando de los medicamentos que se nos vencen, de las averías, de medicamentos que a veces el usuario nos trae, pues que ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿cierto? Porque son tratamientos que no terminó, que descontinuó o que al usuario pues también se le vencieron en la casa. Entonces, son aquellos residuos que produce el generador que tienen unas características. Miren que no es, pues, digamos, la bolsita normal que yo saqué en mi casa, no. O sea, tiene una característica que es corrosivo, que es reactivo, que es explosivo, que es tóxico, que es inflamable, es infeccioso o es radioactivo. Todo esto puede ocasionar, entonces, en este caso, riesgo o daño para la salud humana. Acá también debemos considerar que dentro de este gran término de residuos no está como tal la sustancia, sino que acá también incluimos
todos los envases, empaques y embalajes que han estado en contacto con ello. Eso es muy importante porque a veces consideramos que no, que el residuo solamente es el liquidito que está en este frasco, ¿cierto? Pero resulta que es que el residuo es peligroso, ¿cierto? Pero resulta que es que el frasco, que era el envase primario de ese producto, también se considera como un residuo peligroso. Entonces, en este caso, nosotros siempre vamos a considerar que hay un riesgo asociado para ese residuo. Hay un riesgo tanto desde el punto de vista de la salud ocupacional para el empleado que tenemos ahí en la droguería, como ese residuo para todas las personas que en determinado momento vayan a tener contacto con él. Y contacto con él es que puede ser a través de medios como las aguas o como la tierra, que ahorita pues lo vamos a ver. Y finalmente pues todo eso lo que va a llevar es a la destrucción de todo el planeta, ¿cierto? Entonces ustedes ahorita les voy a mostrar pues algunos casos donde se han encontrado especies de aves, por ejemplo, que están en vías de extinción por allá en África, derivado de daños que hemos originado nosotros incluso acá mismo en Colombia, ¿cierto? Porque pues todo eso se transmite a nivel de las aguas y en este caso pues los mares nos comunican. Entonces eso sería lo primero que tenemos que entender, ¿cierto? El residuo peligroso. Esta es una tablita de la clasificación de residuos, ¿cierto? Para quien de pronto pues ya la conoce, es un recorderis, para quien no, es un aprendizaje el día de hoy, en el cual nosotros tenemos, ya vamos a enfocarnos a nuestro sector, lo que llamamos residuos hospitalarios. Y en residuos hospitalarios pues tenemos dos grandes bloques. Uno que llamamos residuos no peligrosos y otro que llamamos residuos peligrosos. Para el efecto de la conferencia de hoy, pues no nos vamos a enfocar tanto en los residuos no peligrosos, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los que manejamos en nuestras casas. Entonces, los biodegradables, los reciclables, los inertes, los ordinarios no comunes, ¿cierto? Que ahorita vamos a ver, hay una nueva legislación pues en Colombia para el manejo pues de este tipo de residuos, sobre todo que cambió el código de colores, que eso pues es muy importante. Entonces, esos son, por ejemplo, también los vamos a tener en nuestra droguería, pues porque es que en una droguería también generamos material reciclable, las cajitas, las bolsitas, las cajas grandes donde me trajeron el pedido, ¿cierto? También vamos a generar algunas cosas de ordinarios y no comunes, pues en la droguería indiscutible que el farmacéutico come algo, está pues ahí sus 8 horas de trabajo y genera unos residuos, ¿cierto? Pero los peligrosos, que son los que nos van a interesar en el día de hoy, entonces nosotros ahí vamos a tener 3 grandes categorías. Los infecciosos o de riesgo biológico, los químicos y los radioactivos. Por ejemplo, en el caso nuestro en una droguería de infecciosos o riesgo biológico, ¿cuáles vamos a manejar? Los cortopunzantes, ¿cierto? Sabemos que la mayoría de las droguerías en nuestro país pues tiene el servicio de inyectología y allá nosotros vamos a tener pues lógicamente la generación de la aguja con que inyecta el paciente, de la jeringa, del resto de la ampolla pues que me sobró o del envase, el algodón contaminado con sangre o así sea pues limpio con el que hice la limpieza, los guantes que deseché, el tapabocas que deseché. Ese tipo de productos entonces estarían cortopunzantes, en este caso las agujas, biosanitarios, el resto pues de los guantes y los tapabocas, ¿cierto? Esas serían 2 grandes residuos que nosotros en nuestra área de droguería vamos a manejar desde el tipo de vista infeccioso o riesgo biológico. Que recordemos que estos también tienen una connotación desde el punto de salud ocupacional, porque sabemos que una persona que tenga un accidente con uno de estos cortopunzantes, esa persona tendrá que activar toda la ruta desde el punto de vista de salud ocupacional para evitar en este caso una posible transmisión de un VIH o de una hepatitis, ¿cierto? Entonces miren que ahí no solamente estamos salvaguardando la vida del paciente, salvaguardando la vida del planeta, sino lógicamente también cuidándonos nosotros. Acá siempre tenemos que mirar, como nos hablan en primer respondiente, el principio de primer respondiente, primero yo, segundo yo, tercero yo. Pues el droguista que está aplicando en este caso el medicamento, pues primero tiene que cuidarse a él mismo. Entonces, tomar todas las medidas pues, de precaución para evitar un accidente, en este caso con un cortopunzante.
Bueno, ya el que es anatomopatológico, el de animales, entonces quedará pues para otras áreas. Por ejemplo, el de anatomopatológicos en el área de hospitalización, ¿cierto? Cuando hay, por ejemplo, residuos de amputación, residuos, por ejemplo, de placenta en un parto, bueno, todo ese tipo pues de cosas que se generan. Y en animales, muy del campo de la veterinaria, ¿cierto? Que son los que utilizan este tipo pues de seres. Y que finalmente acá también viene pues ahora que estamos pues tan dados al amor pues por los animales que son nuestra compañía, también pues como saber que es que ellos no es como antes, como le tocó a nuestras abuelitas, que el perrito se moría en la casa, iban y lo tiraban por allá al río. No, ya en este momento, pues por el tema del amor por los animales, pues eso ha cambiado un poco la concepción y también porque desde este punto de vista de riesgo, pues también ese residuo de ese perrito que se nos murió, pues también va a originar una contaminación, pues a nivel de nuestro planeta. Bueno, ya la parte entonces de químicos, aquí estarían, por ejemplo, dos de gran importancia para nosotros dentro de esa clasificación que les estoy mostrando ahí, que es el tema de los fármacos y el tema de los contenedores presurizados. Contenedores presurizados en una droguería, ¿cuáles serían? Los inhaladores, ¿cierto? Ya, por ejemplo, en el caso de hospitalización, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, del tema de los tanques de gases medicinales. Entonces, esos dos fármacos y contenedores presurizados se vuelven en nuestro caso el residuo peligroso de tipo químico que vamos a manejar en nuestra droguería. ¿Acá qué caben? Caben pues lógicamente los medicamentos que se nos vencen, los medicamentos que por alguna razón tuvieron una avería y aquí también estaría entonces inmerso lo que yo les decía, ese medicamento parcialmente consumido que tiene el usuario en su casa porque pues terminó su tratamiento y le quedó una parte o porque decidió no terminar el tratamiento o porque se lo cambiaron por otro y le quedó ese ahí comenzado o porque también el usuario pues tomó la decisión de nunca tomárselo o porque al usuario también se le venció. Que ahorita pues les voy a contar qué se debe hacer para el manejo pues de esos productos, ¿cierto? Ya lo que son citotóxicos, metales pesados, reactivos, aceites usados, pues se consideran dentro de residuos peligrosos de tipo químico, pero pues no están, digamos, dentro de nuestro manejo. Y lo mismo los radioactivos, ¿cierto? Los radioactivos, por ejemplo, en nuestro manejo, ¿cuáles estarían? Por ejemplo, aquel servicio farmacéutico hospitalario que tiene entrega de medicamentos radioactivos, por ejemplo, el yodo radioactivo, que es una de las terapias que se utiliza, por ejemplo, para el manejo de cáncer de tiroides, ¿cierto? Donde al usuario le van a hacer unas terapias con yodo radioactivo y eso estaría pues a nivel hospitalario. Pero digamos pues que en nuestra droguería no. O sea, en nuestra droguería no tenemos pues permitido el manejo de este tipo de productos radioactivos. O sea, que miren que acá, de este cuadro que estamos viendo, estaríamos diciendo que en nuestra droguería manejaríamos los verdes, los infecciosos o de riesgo biológico tipo biosanitario cortopunzante y residuos peligrosos químicos tipo fármacos y contenedores presurizados. ¿Qué consecuencias tiene la manipulación de estos residuos, cierto? Y aquí lo vamos a hablar desde el punto de vista de salud ocupacional y también desde el punto de vista de la población en general, porque una persona que tenga un medicamento en su casa, ¿cierto? O también sabemos que, por ejemplo, en este momento hay muchos pacientes diabéticos que se ponen todos los días su insulina y ese paciente diabético también tendrá entonces en este caso manejo de residuos cortopunzantes en su casa. Entonces ahí, por ejemplo, es muy importante que nosotros desde la droguería le enseñemos cómo maneja esos residuos cortopunzantes. Recordemos que nosotros en nuestra droguería debemos tener un aparatico, una cosita que llamamos el guardián, que es una canequita donde nosotros depositamos las agujas para evitar, en este caso, un accidente, ¿cierto? Eso mismo se lo debemos decir al paciente. Entonces, hay guardianes que el paciente, pues de acuerdo a su condición económica, podrá comprar o simplemente que le decimos, señor usuario, usted consiga una botella plástica, ojalá de estas de gaseosa grandes, pues que tienen como más resistencia en el plástico y usted ahí va a depositar sus agujas. Mire que usted está construyendo como una especie de guardián en su casa, donde usted va a evitar también
una inadecuada manipulación, pues porque no falta que llegó la abuelita, pues, y le llegó el nieto, se puso a jugar con esas agujas y terminó el niño, pues, chuzado con una aguja. Y en el caso nuestro, pues también, ¿cierto? Si no tenemos una adecuada manipulación de ese tipo de residuos, pues nos vamos a ver enfrentados a estas enfermedades que yo les estoy mostrando acá. Entonces, miren que son muchas enfermedades, desde infecciones gástricas, respiratorias, oculares, genitales en la piel, hasta cosas tan graves como un VIH, ¿cierto? O sea, una infección gástrica, pues muy horrible que nos dé, derivada de una mala manipulación, pero pues bueno, finalmente después de 7 días de tratamiento te vas a recuperar. Pero un VIH, pues es una cosa que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas y pues imagínense en el impacto emocional que tendría uno, siendo farmacéutico, adquirir un VIH, pues porque se chuzó con una aguja. Entonces, miren, pues, las consecuencias que puede llegar a tener la manipulación. Por eso es que yo les decía, todo el tiempo, nosotros tenemos que hacer vida ese manual de residuos que tenemos en nuestra farmacia. No es para tenerlo por allá guardadito, ¿cierto? Que cuando nos llegó pues el ente regulador, acá se lo vamos a mostrar y esa está bien bonito, o lo tenemos en una super plataforma en el software, no. O sea, es una cosa que está escrita, pues porque requiere que esté escrita, pero que se tiene que hacer vida en el día a día, que cada una de las personas que trabajamos ahí en esa droguería tenemos que ser muy conscientes que eso que está escrito ahí no es por cumplir un requisito legal, porque a veces, desafortunadamente, hacemos eso. No, lo tenemos ahí por si nos llega la seccional, no nos vayan a cerrar. No, no es por un requisito legal, es por un compromiso social, un compromiso con la comunidad, un compromiso con nosotros mismos, porque el día de mañana que nosotros nos viéramos enfrentados a una situación de esta, pues la verdad, ese manual escrito no nos va a servir para nada, ¿cierto? O sea, si no lo hicimos vivo, ese manual no tendría ninguna trascendencia. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar que cambió, cierto? La nueva reglamentación. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes saben, pues, y todos somos muy conocedores, nosotros teníamos una serie, pues, de canecas, de bolsas, ¿cierto? Eso había un montón de cosas que para almacenar el vidrio, que para almacenar el plástico, que para almacenar los residuos que salían de comida, que para almacenar que los aprovechables, los que no se aprovechan, lógicamente pues los de riesgo biológico, ¿cierto? Eran más o menos como unas 7 canecas, 7 bolsas. ¿Qué pasa? En este momento a nivel mundial se viene trabajando mucho también la problemática del plástico. No sé si de pronto ustedes en estos días vieron por ahí un documental que sacó Pirri, donde se hablaba pues del manejo del plástico y algo pues que me pareció muy triste. Por ejemplo, él contaba, las tortugas, ellas su alimentación principal son las, se me fue el nombre de ese animal, ese que lo pica uno todo miedoso, las medusas, ¿cierto? Ellas se alimentan principalmente de medusas. ¿Qué pasa con una tortuguita por allá en el mar? Como ella pues no sabe distinguir, ella ve una bolsa plástica y ella piensa que es una medusa. Y ella pues en su afán, en el hambre que tiene de comerse la medusa, se comió la tal medusa y resulta que no era una medusa, era una bolsa plástica, ¿cierto? Y así esa especie de la tortuga cada vez más viene deteriorándose a nivel del ecosistema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó en el mundo? Hay una gran revolución actualmente frente al tema del plástico, en la que se dice, bueno, vamos a reducir el plástico que estamos generando. Entonces, sale esa resolución en nuestro país, la resolución 2184 del 2019, de finales del 2019, donde nos dicen, señor generador, o sea, cualquiera pues, usted tiene plazo este 2020, más o menos hasta finales, o sea, hasta ahorita, pues ya estamos a finales del 2021, para que usted comience a hacer su transición, ¿cierto? Usted va a coger todas esas canecas que usted tenía, que el azul para el plástico, que la blanca para el vidrio, bueno, etcétera, y las va a reunir en 3, ¿cierto? Bueno, en 4, porque la roja no se abolió, la roja sigue estando, pero todas las otras las va a reunir en 3. Entonces usted ya va a tener residuos aprovechables en blanca, residuos orgánicos aprovechables en verde y residuos no aprovechables en negra. Con eso vamos a reducir el uso de plásticos. Adicional,
También hay una normatividad, y eso lo vamos a empezar a ver mucho el próximo año, que ya no se va a utilizar, así como nosotros vamos al supermercado, lo reconozco, soy una de ellas, que cuando vamos a comprar las verduras, eso cogemos que la bolsa para las zanahorias, que la bolsa para el tomate, que la bolsa para la cebolla, y eso uno llega a la casa y eso encuentra en la nevera todo en una bolsita. Que nos sobra el pedacito de cebolla, una bolsita. Que nos sobra el pedacito de tomate, una bolsita. Eso ya no. Eso vamos a volver como en la época antigua que le tocó a las abuelitas, que se tenían que ir con una canasta y en esa canasta empacaban todo. Y luego llegar a la casa a mirar cómo lo separaban, ¿cierto? Porque se está buscando reducir el consumo de plástico. No sé si ustedes han visto también que, por ejemplo, ya los almacenes pues, de cadena, ya se está viendo mucho que están empezando a vender unas bolsas reutilizables, ¿cierto? Unas bolsas que son como una especie de mallita que usted luego en su casa la va a poder utilizar muchas veces. Y eso va a implicar que usted no esté sacando una bolsa cada vez que se le terminó la cebolla, ¿cierto? Entonces, eso es la invitación que nos hace esta resolución. Entonces, ustedes en sus droguerías, posiblemente este año, en alguna visita que les hizo algún ente regulador, todavía no les dijeron nada, pues o les hicieron la anotación, pero no es obligatorio. Pero ya para el próximo año ya sí nos toca adecuarnos a esos 3 colores, ¿cierto? Entonces, importante ir pensando dentro del presupuesto, pues la compra de esas nuevas canecas, ¿cierto? Y la compra de esas nuevas bolsas. ¿Qué nos vamos a encontrar también de principios básicos en el manejo de residuos? Nosotros vamos a tener 3 grandes principios, que son la reducción de los residuos innecesarios, o sea, lo que realmente no necesitemos, vamos a reducirlo. La separación entre residuos ordinarios y peligrosos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra droguería, que las personas que están a nuestro cargo o nosotros que estamos pues ahí, tengamos muy clara esa clasificación, blanca, verde, negra y la roja, para que no estemos pues botando lo negro en lo verde en lo negro en lo blanco o lo rojo en lo negro, pues porque grave, ¿cierto? Y también el tratamiento de los residuos con el fin de reducir este riesgo para el trabajador sanitario y para la comunidad. Entonces, nosotros dentro de nuestro manual debemos tener considerado cuando nosotros tenemos ese guardián, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cierto? O sea, lo tenemos ahí. Pero cuando yo se lo voy a entregar a la empresa con la cual yo hice un contrato para que me recolecte ese manual, ese guardián, ¿yo qué le voy a hacer antes de mandarlo? Entonces, ahí viene una parte muy importante. Yo debo tener primero un contrato con una empresa que me ayude a manejar ese tipo de residuos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, los rojos, entonces debo tener un contrato con una empresa que me recoja ese tipo de residuos. Esa empresa a la vez no solamente me va a prestar pues ese contrato, sino que ella se me va a convertir también en un asesor, ¿cierto? E incluso en muchas veces en un mismo auditor. Se van a dar cuenta que estas empresas hacen auditorías internas a las droguerías. Entonces ellas van y le dicen, mira, acá estás manejando mal esto, ¿cierto? Tus empleados no están haciendo lo que tú les enseñaste. O sea, vengo y te hago una auditoría y resulta que encuentro lo negro en lo verde en lo negro en lo blanco y lo peor, encontramos unos medicamentos vencidos por allí es que en la canica negra, ¿cierto? Entonces, esa empresa te va a hacer esas auditorías previas, te va a ayudar a prepararte frente a posibles visitas de entes reguladores y fuera de eso es la que te va a ayudar a darle el destino final a ese residuo. Entre los dos, tanto yo generador como esa empresa externa que me está prestando ese servicio, voy a ser corresponsable del manejo ambiental final con esos residuos, ¿cierto? O sea, no es que cuando yo le entregué, por ejemplo, voy a hablar de acá, de una que hay acá en Medellín, que se llama ACI, ¿cierto? Cuando yo le entrego a ACI esos residuos, ese guardiancito, o le entrego la bolsa roja con los productos pues vencidos, es que yo digo, bueno, ya listo, ¿cierto? O sea, a lo Pilatos, me lavé las manos, ya ellos me recibieron esas bolsas, ya lo que pase con ellos es responsabilidad de ellos, no. Sigue siendo mi responsabilidad. O sea, hasta que ese producto haya sido incinerado, o haya sido encapsulado o haya sido enterrado de acuerdo pues al manejo que la empresa tomó la decisión de hacerle a ese tipo de residuo,
hasta ese momento será responsabilidad mía y en este caso responsabilidad de ACI. ¿Qué nos vamos a encontrar también por acá? Entonces, bueno, me voy a volver acá un momentico. Hasta ahí, como esa parte pues de los principios básicos en el manejo, ¿cierto? Que miren que es muy importante, vuelvo y se lo repito. Debemos tener eso por escrito, porque es necesario. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos en nuestra profesión debe estar por escrito. Y pues en algún otro momento, de pronto algún día nos volvemos a encontrar y hablaremos del tema pues del aseguramiento de la calidad, ¿cierto? De los manuales de procesos, procedimientos, todo. Igual debe ser lo de residuos. Entonces a ustedes siempre les van a pedir ese plan de gestión de manejo de residuos hospitalarios. Todo ente regulador que vaya a llegar donde ustedes les va a pedir eso, ¿cierto? Les va a pedir que ese plan que está escrito realmente sí se esté haciendo vivo, o sea, que se vean las canecas respectivas, con las bolsas respectivas, con los adecuados procedimientos. Por ejemplo, que si a mí se me cayó un frasco y se me quebró, yo debo tener lo que llamamos un kit de derrames, ¿cierto? Entonces, por allá no es que yo vaya a recoger eso con la mano y así como estaría recogiendo pues en mi casa cuando estoy barriendo, no. Porque miren que es un producto químico que puede entrar en este caso a través de la piel y originarle a ese empleado alguna dificultad. Entonces yo debo tener un kit de derrame, ¿cierto? Unos guantes, una batica, unas gafas de protección, un tapabocas, una sustancia que puede ser, por ejemplo, un acerrín o ya quien lo quiera un poco más tecnificado, un tipo de arena similar a la arena de los gatos, ¿cierto? Que recoge ese producto regado y simplemente lo voy a depositar, en este caso en una bolsa roja, y le voy a dar, pues, como diríamos, cristiana sepultura, ¿cierto? Y fuera de eso tengo que tener evidencia de que tengo un contrato con una empresa que me está haciendo también ese manejo, porque pues de nada vale que yo haga todo al interior y que después la bolsa roja por allá a medianoche de manera medio furtiva vaya y la tire en la quebrada, pues de nada haría. Entonces tengo que garantizar que tengo ese contrato con esa persona, con esa entidad que me va a recoger ese producto, ¿cierto? Y que esa entidad, está certificada y calificada en el medio para hacer el manejo final, porque recordemos que voy a ser corresponsable en el manejo ambiental de ese residuo. Bueno, eso como principios, pues como generales de recordar. ¿Qué vamos a mirar ahora? Hacia dónde va nuestro planeta, ¿cierto? Entonces acá simplemente les quería pues traer como esa pequeña diapositiva para que entendamos que es que esto no es una cosa pues que por allá algún político loco en nuestro país salió. No, eso es una cosa que viene desde nivel mundial. Organizaciones como la ONU, como la OMS, lógicamente tienen sus líneas de trabajo orientadas al manejo de residuos. Y en este caso, todos los países del mundo, porque acá no es solamente uno, Estados Unidos, pues que a veces es el que creemos más grande, sino todos estamos enmarcados dentro de esto que llamamos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos, que lo que pretenden es llevar a toda la población mundial a un mejoramiento de la calidad de vida. Acá son 17 objetivos, si ustedes ven, hay unos pues que no impactan en nosotros, otros que desde el punto de vista ambiental y de salud hacen impacto, como está por ejemplo el 3, que es de salud y bienestar, el 6 de agua limpia y saneamiento, el 7 de energía asequible y no contaminante, ¿cierto? El 9 de industria renovable, industria, innovación e infraestructura, el 11 de ciudades y comunidades sostenibles, el 12 de producción y consumo responsable, el 13 acción por la vida, 14 vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, ¿cierto? Entonces miren que todos esos están relacionados con esta parte ambiental, que finalmente todo lo que pase y lo que se desarrolle alrededor de ese objetivo va a ayudar a que todos los días nuestro planeta esté mejor y que por lo tanto nosotros también podemos estar mejores, ¿cierto? Porque pues todos los que estamos actualmente en esta conferencia en el día de hoy, pues queremos llegar a viejitos saludables, ¿cierto? Y con buena salud, ¿cierto? Y estar bien, o sea, vivir
todos los días de nuestra vida hasta el día pues que nuestro ser superior nos necesite, vivirlo muy bien y saludables. No quisiéramos vivir en un ambiente hostil, en un ambiente donde el aire fuera absolutamente contaminado, donde fuera un riesgo pues hasta comerse una manzana, sino que queremos tener una vida saludable. Entonces, eso es lo que busca estos objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro país viene trabajando incansablemente en ello, ¿cierto? Desafortunadamente, pues sabemos las problemáticas sociales que pasan en nuestro país. Entonces, muchos de estos 17 objetivos, pues no se han logrado alcanzar en las metas que se querían, pero la verdad se viene pues trabajando, ¿cierto? Y son muchas las instituciones en nuestro país que apoyan esto, ¿cierto? Entonces, tenemos pues que saber que eso existe y que nosotros estamos pues metidos en ese cuento. ¿Qué vamos a encontrar también? Entonces, vamos a hablar ya un poco más centrados a la contaminación por fármacos. ¿Cómo es que esto afecta al medio ambiente? Bueno, entonces aquí nos vamos a encontrar que aparece un término que es novedoso, o sea, todos habíamos conocido el término de farmacovigilancia, creo pues que en determinado momento de nuestras vidas lo hemos conocido, y más ahorita pues con el tema de COVID-19, con el tema de las vacunas, pues esto se puso muy de moda, ¿cierto? Pero viene estas 3 letricas que le adicionamos al principio, ecofarmacovigilancia. ¿A qué hace referencia esta ciencia? Es un nuevo enfoque que se está dando desde el punto de vista ambiental y de salud pública que nos dice cómo nosotros vamos a buscar, vamos a detectar, evaluar, comprender y prevenir efectos adversos de esos fármacos en el medio ambiente. O sea, ustedes saben que la farmacovigilancia busca también detectar, evaluar, comprender y prevenir efectos adversos del fármaco en la utilización, ¿cierto? Pero aquí está orientado a esos efectos adversos en el medio ambiente. ¿Qué está pasando? Nosotros, ¿cómo generamos estos fármacos en el medio ambiente? Con todos los medicamentos que tenemos en nuestro hogar, con todos los cosméticos, con todos los productos de cuidado del hogar. Entonces, miren que acá no queda solamente restringido al medicamento que me cayó mal y no me quise seguir tomando, no. O sea, al cosmético. Que es que compré este desodorante y no me gustó el olor. Entonces yo voy a botar ese cosmético a la basura, ¿cierto? O que, por ejemplo, que soy amante pues del ácido muriático para limpiar los baños y entonces que me sobró este poquito o que ya se me terminó el tarro, ¿qué voy a hacer con el tarro, cierto? Eso lo voy a echar en este caso a la basura normal de mi casa y eso va a tener unas implicaciones desde el punto de vista de efectos adversos para el medio ambiente. Todo esto que va a pasar, todo esto que nosotros hacemos en nuestras casas y lo que hacemos pues ya en este caso en nuestra droguería, va a ir a todas esas plantas de tratamiento. En este caso, plantas de tratamiento de aguas residuales, efluentes, aguas superficiales, aguas subterráneas, agua potable. Ustedes pienso pues que todos en algún momento han escuchado por allá la frase que le dicen a la abuelita, no, es que el agua busca salida por cualquier parte, ¿cierto? ¿Qué pasa? En este caso, algo que usted echó, digamos de manera pues como muy inocente, por el lavamanos de su casa, ese resto de ácido muriático que usted echó por el lavamanos, eso se va a ir y eso va a buscar salida, así como nos dicen las abuelitas, el agua busca salida por todas partes, hasta llegar por allá a aguas subterráneas, ¿cierto? A contaminar las plantas de tratamiento de agua de nuestra ciudad. Entonces, miren que acá somos nosotros los que empezamos a hacer ese manejo también desde nuestro hogar. Entonces, por eso aparece esta ciencia, la ecofarmacovigilancia, ¿cierto? Que se va a enfocar como en ese daño de esos tóxicos. Aquí entonces nos encontramos un concepto, nosotros todos conocemos el concepto de principio activo, ¿cierto? Que es el que finalmente pues le va a hacer la afectividad al paciente. Aquí nos vamos a encontrar este concepto que se llama compuesto activo farmacéutico, ¿cierto? CAF. Ustedes saben que a nosotros nos gustan mucho las siglas, ¿cierto? Entonces, esa sigla de CAF es aquel fármaco que por una u otra ruta logró entrar al medio ambiente, ¿cierto? En este caso, bien sea como un principio activo o como el metabolito. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a hacer un recuento breve de la farmacología.
Cuando yo me tomo un medicamento, por ejemplo, yo tengo un dolor de cabeza hoy y decidí tomarme un ibuprofeno. Entonces yo me tomé el ibuprofeno, mi cuerpo, pues yo lo tomé por la boca en este caso, mi cuerpo hizo una cosa que se llama el ciclo Lande, que es la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Finalmente yo no me voy a quedar con ese medicamento el resto de mi vida, no. O sea, así como él entra, él tiene que salir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que yo me tomé el medicamento, ¿cierto? Me hizo el efecto en mí, mi cuerpo comienza a procesarlo, le hace el metabolismo y finalmente saca, por excreción saca unos metabolitos. Unos metabolitos que pueden ser todavía activos, pueden ser tóxicos o pueden ser inertes. Todos esos metabolitos van a salir en este caso por la vía de excreción más importante de mi cuerpo, que es el riñón. Entonces, en la orina van a salir el resto de metabolitos de ese ibuprofeno. Cuando yo voy al baño y hago chichi, pues lógicamente está saliendo por ese chichi, están saliendo esos metabolitos. Eso va a ir a las aguas residuales y de alguna manera va a contaminar el medio ambiente. Ese sería pues un caso, ¿cierto? El otro es cuando yo decido, voy a poner el ejemplo, ¿cierto? Sobre todo las mamás, me incluyo que somos a veces pues intensitas.com, ¿cierto? Al niño me le mandan un Advil en suspensión y resulta que yo termino de darle el Advil, ¿cierto? El frasquito y me parece súper lindo el frasquito y yo digo, ve, este frasquito tan bonito, no lo voy a botar. Entonces, ¿qué hago? Voy y juego el frasquito con el Advil ahí, no es ningún metabolito, sino el Advil, lo juego por la canilla y lo deposito, pues lo saco ahí por el lavamanos, por el lavadero, ¿cierto? Ahí no se me fue un metabolito, ahí se me fue el principio activo, estaba jugando el frasquito de Advil, ¿cierto? O el que dice, no, estas tabletas que están ya vencidas, qué bobada, las voy a botar por el inodoro. Entonces vacié el sanitario y por ahí se fueron las tabletas, ¿cierto? Entonces, esos fármacos logran entrar a ese medio ambiente. En este caso, el que les estoy diciendo, pues por el agua, pero puede ser pues también por otros medios, ¿cierto? Entonces acá un ejemplo de algunos fármacos, ¿cierto? Que se han encontrado en fuentes de agua, en fuentes terrestres. Entonces analgésicos como acetaminofén, ácido acetilsalicílico, diclofenac, codeína, ibuprofeno, bueno, antibióticos, que además los antibióticos tienen otra connotación importante y es que el hecho de yo depositar un antibiótico, por ejemplo, por el sanitario, hace que eso aumente la posibilidad de resistencia bacteriana. ¿Eso qué significa? Que la próxima vez que yo vaya a necesitar un antibiótico para una enfermedad no me va a servir, porque ya las bacterias se volvieron resistentes y no, pues ya ese antibiótico no va a servir, ¿cierto? Bueno, entonces miren pues la lista, están anticonvulsivantes, betabloqueadores, medios de rayos X, por ejemplo todo el tema de las preparaciones hormonales, entonces los anticonceptivos, ¿cierto? Ahorita vamos a ver unas consecuencias que tienen la contaminación por anticonceptivos en el medio ambiente y productos misceláneos, ¿cierto? Los del hogar, veterinarios, los pesticidas, insecticidas. Acá, ¿cómo ingresan al medio ambiente? Entonces, mire, ya les expliqué. Este primero, ¿cierto? Lo de la excreción del principio activo o del metabolito. En este caso, entonces, lo que les decía, ¿cierto? El ciclo Lande, los medicamentos salen pues excretados de mi cuerpo y pueden tener unos metabolitos que aún pueden estar activos. Bueno, también de las aguas residuales. O sea, cuando yo en mi casa generé, eché, por ejemplo, ese medicamento, jugué el tarrito, y lo eché por el lavamanos, ¿cierto? O decidí echar las tabletas en el inodoro, entonces liberé ese fármaco a las aguas residuales. Resultados de la lixiviación, esto es muy importante. Recordemos que en todas nuestras ciudades hay una cosa que se llama los rellenos sanitarios. Esos rellenos sanitarios, ellos tienen que tener un manejo, porque no sé si ustedes han visto, eso es lo mismo que pasa cuando usted tiene una basura en su casa, usted la va a sacar y le ve una agüita abajo. Eso es lo que se llama un lixiviado. Es un líquido que genera ese residuo. Ese lixiviado contamina las fuentes terrestres, ¿cierto? Entonces también puede haber contaminación desde esos lixiviados. Riego con aguas residuales. Entonces, que es que reutiliza el agua, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar a alguien que está, por ejemplo, tiene una vereda, está en una vereda.
y dice, no, acá en la casa, por ejemplo, no vamos a botar el agua de la lavadora, sino que la vamos a utilizar es para regar las planticas, ¿cierto? Esas aguas residuales que posiblemente están contaminadas con algún metabolito, puede ser que al yo regar los cultivos, lo que estoy haciendo es contaminando los cultivos con esa agua residual que está contaminada, ¿cierto? Bueno, medicamentos veterinarios, entonces también, vuelvo y digo, como ahora pues estamos en la moda de la compañía de las mascotas, pues entonces en las casas también tenemos medicamentos para la mascota. Cuando decidimos utilizar ese medicamento en nuestra mascota y no hacemos adecuado disposición final de ella, también estamos contaminando el medio ambiente. O lo que les decía, cuando eliminamos el cadáver del animal que fue tratado con ese fármaco y no le hacemos una eliminación adecuada. Entonces también, ¿cierto? El cadáver de ese animalito se nos convertiría en una fuente de contaminación. O el uso de productos farmacéuticos de tipo agrícola. Entonces, cuando nos vamos a hacer que a abonar las maticas, a mejorar el cultivo, ¿cierto? Estamos haciendo también una contaminación, en este caso, de las fuentes terrestres. Estoy como muy larga, todavía tengo tiempo. Díganme a ver. Sí, vamos bien. Hola. Bueno, sí, vamos como por ahí. Pensé que se me había caído. Bueno, ¿a qué consecuencias ambientales nos enfrentamos, cierto? Entonces, miren pues las consecuencias ambientales a las cuales nos podemos enfrentar. Vamos a tener unos efectos negativos y un impacto a corto y a largo plazo. Entonces, podemos tener extinción de especies y desequilibrio de los ecosistemas sensibles, ¿cierto? Entonces, ya hay evidencia de algunas especies en vía de extinción. Por ejemplo, hay una clase de buitres, esas eran las aves que yo les contaba, unos buitres por allá en África, que ellos se están extinguiendo derivado a que esos buitres se alimentaban de ganado que había sido tratado con diclofenac, ¿cierto? Era pues un ganado que en la industria le aplicaban ese diclofenac y resulta que los buitres, como son animales carroñeros, comían de ese animal muerto y se están extinguiendo, ¿cierto? Consecuencias genéticas de crecimiento, inmunológicas, hormonales, tanto en seres humanos como en otras especies. Entonces, por ejemplo, acá, el grave problema con los anticonceptivos, ¿cierto? Que genera consecuencias hormonales. Entonces, hay unos peces por allá también, no me acuerdo exactamente cuál es la especie, que se están afectando. O sea, ya no se sabe si ese pez es macho o es hembra, porque estuvieron expuestos a contaminación con agentes anticonceptivos. Entonces, miren, ahí lo que pasó, ¿cierto? O cambios genéticos en los mismos seres humanos, ¿cierto? La feminización de los machos, que eso pues ocurre en todas las especies, tanto en especies pues animales como en el hombre, ¿cierto? Que empieza, en este caso pues al hombre, género masculino, le comienzan a tener señales de feminización. Entonces, más delgada la voz, ¿cierto? Crecimiento de los senos, derivado a exposición a sustancias contaminantes de tipo hormonal. Bueno, el desarrollo de bacterias resistentes, eso es muy importante, ¿cierto? Es uno de los temas que más hemos hablado, la resistencia a los antibióticos. Cuando yo decido que el poquito de amoxicilina suspensión que le sobra al niño, yo lo voy a botar por el lavamanos, estoy generando una posible resistencia bacteriana frente a ese antibiótico a todo el planeta, ¿cierto? Entonces, eso es pues muy importante que lo tengamos en cuenta. Y lógicamente mayor riesgo en poblaciones especiales en humanos. ¿Cuáles poblaciones especiales contamos en humanos? Los niños, las embarazadas, los adultos mayores y personas que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Son personas que ellas, una contaminación en este caso por un metabolito
pues tendría graves consecuencias en ellas. Miren, por ejemplo, una embarazada, que estamos hablando del tema de que hay muchos productos que son categoría X en el embarazo, que si una embarazada lo consume, su bebé le pueden hacer con consecuencias. Entonces, imagínense pues usted embarazada consumiendo un agua que estaba contaminada, en este caso, con un metabolito tóxico. Las posibles consecuencias que usted podría tener, ¿cierto? Entonces, miren pues, consecuencias a corto y largo plazo. Yo me atrevería a decir que más corto que largo, ¿cierto? Por el desenfreno pues que tenemos en este momento. Bueno, ¿qué vamos a encontrar también? ¿Qué acciones entonces vamos a tomar, cierto? Porque es que no nos podemos quedar todo el tiempo pues analizando lo que está pasando, lo que estamos viendo y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Entonces aquí, nosotros, ¿qué debemos hacer? Y lo vamos a empezar a hablar desde lo que nosotros en nuestra droguería vamos a hacer. O sea, ¿qué acciones vamos a tomar para disminuir el impacto de esos CAF? Entonces, bueno, aquí hay unas pues que están a nuestro alcance, otras pues que están, digamos, a un nivel un poco superior, pero las vamos a hablar. Por ejemplo, el primero, sustituir y desarrollar sustancias más benignas para el medio ambiente. Digamos pues que esa no está a nuestro alcance directo. Pues porque nosotros no vamos a desarrollar como tal la sustancia. Entonces acá se le hace el llamado, por ejemplo, a los fabricantes, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de productos del hogar, que ustedes saben pues que las amas de casa son felices lavando el baño con hipoclorito, lavando el baño con ácido muriático, eso pues lo que huela más horrible es lo que le echan al baño porque piensan que eso es lo que más blanquito lo va a dejar, ¿cierto? Pero resulta que ahí estamos haciendo un gran daño al medio ambiente. Entonces, ¿qué se le pide al fabricante? Desarrolle otras sustancias que sean más amigables con el medio ambiente. ¿Y qué se nos pide a nosotros como consumidor? Pues cambiemos esos hábitos de uso. O sea, si usted era de las que bañaba el baño y se bañaba casi que usted por el derecho a punta de hipoclorito para dejarlo blanco, pues entonces ya utilice en este caso, por ejemplo, otro producto diferente, algo como el vinagre, por ejemplo, ¿cierto? Que el vinagre es más amigable con el medio ambiente que el hipoclorito y también te va a dar un efecto similar, pues en este caso de blancura que te daba el hipoclorito. Entonces también es, el fabricante desarrolla nuevos productos, pero usted también asuma una nueva perspectiva pues también de uso, ¿cierto? Bueno, otro, sistema de liberación de medicamentos con los que se puedan utilizar dosis más pequeñas. Lógicamente, también después del fabricante, ¿cierto? Entonces, miren que cada vez estamos viendo más productos que anteriormente eran 3 al día, ahora es uno solo, ¿cierto? O que anteriormente se tomaban 500 miligramos, ahora se toma 250, porque eso hace que haya menos liberación de medicamentos al medio ambiente, ¿cierto? Mejora de los envases y empaques primarios de los medicamentos. Entonces también, o sea, se viene trabajando mucho en este ámbito farmacéutico en desarrollar también envases y empaques que sean amigables con el medio ambiente. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, en el tema de los plásticos, debido pues incluso a esta nueva legislación que les mencioné al principio en Colombia, se viene trabajando mucho en eso. Entonces, por ejemplo, ya encontramos las bolsas que son hechas de maíz, que esas bolsas a ustedes se las venden, tienen además un olor muy particular, los que son paisas pues la reconocerán, eso huele a pura arepa, a pura arepa. Esa bolsa, ¿usted qué hace con ella? Usted la puede llevar para su casa, la puede picar pequeñita y se la puede echar como un fertilizante a sus plantas, ¿cierto? O es una bolsa que en 180 días desaparecerá de la faz de la tierra, porque ella como que se degrada. Entonces, asimismo, se está buscando que la industria farmacéutica también desarrolle envases y empaques. Miren que todo es puro vidrio, puros envases pues todos sofisticados, muchas cajas. Miren que los medicamentos manejan mucho el tema de cartón. Entonces, tanto cartón pues nos está inundando el medio ambiente. Racionalidad en la prescripción y en la educación sobre el uso racional. Entonces acá ya sí viene una parte muy directa a nosotros. Racionalidad en la prescripción, pues el médico, ¿cierto? O sea, que solamente manda el medicamento cuando realmente se necesita. Miren que muchas veces a nosotros nos mandan un medicamento, es para tratar un síntoma que usted lo podría manejar con una cosa simple en su hogar.
Un ejemplo súper sencillo. Usted tiene diarrea, ¿cierto? Porque se comió algo mal y le cayó, pues se comió algo y le cayó mal, pero usted no está enferma de nada, o sea, simplemente fue una indigestión. Dígame usted para qué se va a tener que tomar un medicamento para tratar algo que le va a pasar posiblemente en 12 horas. Pues haga una medida en su casa, lo que la abuelita nos hacía. Haga sopita de guineo, haga que la coladita de guineo, que de plátano, ¿cierto? Que tome jugo de guayaba. Miren que ahí antes está contribuyendo a la alimentación en ese momento que usted está mal del estómago y no tuvo que utilizar un medicamento. Todos tenemos en la cabeza de que cuando vamos donde el médico tenemos que utilizar un medicamento. Y es más, si vamos donde el médico y ese médico no nos prescribe nada, salimos de allá re furiosos diciendo, ¿qué médico tan malo? Ni siquiera un acetaminofén me mandó. Porque todos en la cabeza tenemos que todo se soluciona con un medicamento. Y eso no es así, ¿cierto? Hay cosas que podemos solucionar con cambios en nuestros hábitos de vida, con cambios en nuestra percepción emocional frente a la situación, con medidas caseras, ¿sí? Entonces, miren, eso es muy importante. Y lo mismo, la educación que nosotros le hagamos también a nuestros pacientes. Cuando el paciente viene a nuestra droguería y nosotros le decimos, mire, doña María, le mandaron este antibiótico. Recuerde, pues, es solamente por 7 días. Se lo mandaron cada 8 horas. Tiene que ser muy juiciosa en tomarse ese medicamento cada 8 horas. Como la caja trae 24 y a usted le mandan solamente 21, entonces le van a sobrar 3 tableticas. Esas 3 tableticas usted no las guarde ni se las vaya a dar a nadie. Usted me las va a venir a traer a mí. Mire acá, yo tengo esto que llamo punto azul, que ahorita le vamos a hablar al final de él. Y en este punto azul usted va a depositar esas tableticas que usted no se tomó, ¿cierto? Doña María, le estoy entregando la amoxicilina suspensión para su niño. Cuando usted termine de darle la amoxicilina suspensión, usted no va a jugar el frasco en el lavamanos, no. Usted me lo va a traer y acá en este punto azul lo vamos a depositar, ¿cierto? Que a usted se le vencieron medicamentos en su casa, no los va a botar a la basura, me los va a traer acá al punto azul. Un ejemplo, pues, que es muy triste. Su mamá es una enferma terminal, ¿cierto? Entonces llega la señora, vea, es que yo vengo a traerle estos medicamentos, pues, porque mi mamá se murió hace 8 días y, pues, ¿yo qué voy a hacer con esto? Se los voy a entregar. Entonces, listo, me los trae a mí, yo los deposito en el punto azul. No se vaya a poner por allá, ni a regalárselo a los vecinos, ni a llevarlo a ninguna iglesia, ni a venderlo por nada, porque hay sitios del país donde a usted le cambian una caja de medicamentos por una taza, ¿cierto? No, o sea, eso no lo vaya a hacer, me los trae a mí, que acá en el punto azul los vamos a depositar, ¿cierto? No lo lleva tampoco a una iglesia, porque es que en una iglesia no hay ni químico farmacéutico, ni regente, no hay nadie. Y usted lo que hace es que encarta al pobre padre sin saber el qué va a hacer con eso. Y finalmente lo manda a una cadena de comercialización ilícita, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Bueno, mejores opciones de tratamiento de aguas residuales, pues bueno, eso no está a nuestro alcance, pero las empresas pues de aseo cada vez más están buscando mejorar ese tratamiento, ¿cierto? Y esta, que ya me les adelanté un poquito, la política de gestión de devoluciones post-consumo, ¿cierto? Entonces, eso que yo les estoy diciendo. A mí en farmacia se me venció un medicamento, que no debería, pues, porque yo en farmacia no debería dejar vencer un medicamento, pero bueno, se me venció. Entonces, voy a hacer devolución post-consumo. Que al paciente se le venció en la casa, que tiene un medicamento parcialmente consumido. Vamos a hacer política de gestión de devoluciones post-consumo. Bueno, para ir terminando, entonces vamos a responder a esa gran pregunta, ¿cierto? A esa que hicimos al principio. Dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos a diario como farmacéuticos, deberá estar entonces ese compromiso ambiental, ¿cierto? Para favorecer la recuperación y el mantenimiento de la salud pública. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, 7 acciones, ¿cierto? Que ustedes van a ver que son muy sencillas para hacer y que lo importante es que nosotros nos hagamos conscientes cada día de eso. Entonces, lo primero, cumplir los deberes como generador de residuos. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Tener el manual, tener las canecas adecuadas,
tener las bolsas adecuadas, saber dónde deposito cada cosa. Que yo me comí este paquete de papitas, bueno, entonces este va para el negro. Que me comí esa manzana que posiblemente lo pueda mandar para un compostaje, va para el verde. Que tengo este papel limpio, va para el blanco. Que es una aguja, va en el guardián, ¿cierto? Cumplir esos deberes. Tener mi contrato con esa empresa externa que me va a recoger la canica verde, la canica negra, la canica blanca, la canica roja, ¿cierto? Y estar siempre pues muy dispuestos a dejarme asesorar, a dejarme auditar por esa empresa, a cumplir con todos los requisitos. Recordemos que nosotros como droguería tenemos que cumplir unos requisitos ante autoridades ambientales de reportar cuántos kilos de canecas de bolsas blancas saqué, de bolsas verdes, de bolsas negras, de bolsas rojas. Entonces, llenar mi planilla cada mes y hacer ese reporte cada año antes del 15 de febrero del mes del año siguiente, ¿cierto? Ese es un deber mío como generador. Bueno, apoyar al prescriptor, a la prescripción racional. Entonces, que si yo veo que esa fórmula trae por allá como unas concentraciones todas raras, unas cantidades como todas raras, que a mí no me dé pena llamar al médico y decirle, doctor, venga, es que usted acá le está prescribiendo ibuprofeno de 300 miligramos, eso no existe, ¿cierto? Fue un error, ¿qué pasó? O yo estoy viendo que, por ejemplo, esta fórmula tiene ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam. ¿Qué pasó ahí? Pues, o sea, son 3 AINES, pues no, ¿cierto? Entonces, no darnos pena, o sea, es entender que el médico también le gusta que nosotros le ayudemos en su labor. Bueno, educar al usuario en el uso racional, entonces lo que yo les decía, termine el tratamiento, cumpla el tratamiento, no se automedique, no le dé los medicamentos que le sobraron, no se los dé a nadie. Es que imagínate, a mí me mandaron esta pastillita y fue súper buena. Tómatela que a vos también te puede servir. No, o sea, los medicamentos no son para compartirlos con nadie. Me los mandaron, fue a mí solita, ¿cierto? O que yo me fui por allá para un almacén de cadena y resulta que por allá veo un montón de cajas de medicamentos y, eso tan bueno, yo lo voy a comprar porque es que yo lo vi en la propaganda. Y en la propaganda decía que con ese medicamento a mí se me podían curar todos los dolores. Entonces yo compré el medicamento. No, señor usuario, no haga eso. Venga y me pregunta a mí, ¿cierto? Que yo lo puedo orientar y le puedo dar una educación para que usted haga un uso racional. Educación, entonces, frente al manejo ambiental de esos medicamentos parcialmente consumidos. Entonces, nosotros en nuestra droguería deberíamos tener, pues, boletines o carteleras o decirle al usuario, vea ese medicamento que usted no consuma, no lo vaya a botar por el sanitario, no lo vaya a tirar a la basura, no se lo vaya a regalar a nadie, tráigamelo a mí. Mire, acá yo le tengo esto que lo contraté con una empresa que se llama Punto Azul, que es una de las empresas más grandes acá en Colombia de devolución postconsumo. Ellos ponen este aparatico, es como una especie también de canequita, que tiene ingreso pero no tiene salida. Solamente la salida la tienen ellos la manejan con un sistema pues de cerraduras que solo ellos tienen acceso y ellos son los que se van a llevar esos medicamentos y le van a dar la baja final, ¿cierto? Entonces, doña María, no vaya a botar eso por ninguna parte, vea, lo trae y lo echa acá. El guardián con las agujitas también lo echamos acá. Esas agujitas no las vaya a tirar a la casa. Como su papá es diabético y todos los días se pone insulina, no vaya a tirar esa botella por allá a la basura normal. Bueno. Control de los procesos internos, muy importante, lo que les decía, nosotros en una droguería no deberíamos generar vencimientos. O sea, los vencimientos que se nos generen, la verdad es una falla en el proceso, porque pónganse a pensar que es un producto que yo compré y que dejé vencer y que en este momento sale esa plata de mi bolsillo, una plata que pudiera haber utilizado para otra cosa, ¿cierto? Lo mismo que las averías, entonces también hacernos muy conscientes de las buenas prácticas de manipulación. Si yo estoy surtiendo una estantería y llevo 20 cajas, pues yo cómo me voy a llevar las 20 cajas en la mano, si muy posiblemente se me van a caer y si son ampollas se van a quebrar. No, yo llevo una canastica, llevo una caja grande, bueno, algo que me evite la avería. Bueno, apoya la gestión de devolución postconsumo, que ya lo hablamos, y esta de implementar prácticas de producción más limpias y de ecoeficiencia, ¿cierto? Que eso es también algo que se viene trabajando pues en el sector.
Acá está lo que les he mencionado, la gestión de residuos de devoluciones y destrucciones, está también amparado en esta resolución, la resolución 371 de febrero del 2009, donde me invitan que yo me vuelva un consumidor responsable, ¿cierto? Consumidor responsable es aquel que hace buen uso de sus productos y que también tiene esa política post-consumo también adecuada, ¿cierto? Bueno. Acá, entonces, que evite generación de contaminantes, ¿cierto? Mediante actuaciones en el proceso productivo, entonces yo en la farmacia, evitar generar contaminantes, lo que les hablé al principio. Cuando no se puede evitar la generación de contaminante, reducirla al mínimo posible. Volver a utilizar residuos como productos útiles, por ejemplo, esa está muy del tema de reciclaje. Por ejemplo, que yo utilice nuevamente las cajas. O sea, si por ejemplo a mí el proveedor me trae los medicamentos, el pedido en cajas, pues yo después si necesito otras cajas, yo para qué me voy a poner a comprar otras cajas, no, utilizo esas mismas, ¿cierto? O que tengo que organizar algo en mi estantería, pues con esas cajas organizo algo en mi estantería, no me pongo a comprar que más cajas, que a generar más residuos en este caso. Y si desafortunadamente no puedo ni evitar la generación, ni puedo reducirla al mínimo posible, ni puedo volver a utilizar, por lo menos que yo garantice que se elimina apropiadamente y de forma no contaminante ese residuo. Por eso es que yo debo tener ese contrato con ese ente externo. En este caso, con el que me lleva y me va a asegurar que ese medicamento que se me venció, que pasó, digamos, por los 3 filtros anteriores y no pude evitar la generación de ese residuo, ese medicamento no va a ir a caer en manos fraudulentas, ¿cierto? Desafortunadamente en el país todavía se ven mucho de esas cosas, ¿cierto? Gente que compra medicamentos vencidos, que le borran la fecha de vencimiento y los reintegran a la cadena. Imagínense qué triste fuera que a uno le vendieran un medicamento de eso, ¿cierto? O siempre lo coloco, porque una vez en uno no piensa en los demás. Que fuera su mamá la que le vendieran un medicamento que estaba vencido y que alguien por allá con manos malignas le borró la fecha de vencimiento. Y su mamá estarse tomando un medicamento vencido teniendo un riesgo importante para su vida, ¿cierto? Entonces, en este caso, que ese ente externo me garantice, no, es que mire, lo que yo me estoy llevando de acá, que usted me está entregando en bolsa roja, miren, acá está la constancia de que yo se lo incineré. O sea, de eso ya está incinerado, ya está por allá enterrado en una cápsula en el relleno sanitario, ¿cierto? O sea, usted quédese tranquilo que ese producto no se reintegró en ningún momento al medio ambiente, ¿cierto? No se reintegró pues al medio productivo, perdón. Bueno, esta frase, ¿cierto? De Gandhi, Mahatma Gandhi, ¿cierto? Un líder pues mundial, él trabajó mucho también por el tema ambiental y mire lo que nos dice tan bonito. Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es un espejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos y a los otros, ¿cierto? O sea, desafortunadamente cada vez más estamos deshumanizándonos. Por eso es la cultura de volver nuevamente a nuestra esencia, ¿cierto? A lo natural. Porque estamos haciéndole a los otros y a los bosques del mundo en este caso lo que nos hacemos a nosotros mismos, ¿cierto? A veces al otro no lo miramos ya como un ser humano, sino como alguien que está ahí. Y eso mismo está pasando con los bosques. No estamos mirando el árbol como un ser vivo que nos aporta condiciones de vida a nosotros bonitas, sino como algo que está ahí, ¿cierto? Y algo que en determinado momento simplemente vamos a utilizar y ya. Entonces, es pues esta reflexión que nos trae Mahatma Gandhi, una reflexión pues por allá de hace muchos años, pero que la hacemos pues viva en este momento, ¿cierto? Y ya para terminar, los quiero invitar a que nos hagamos esta pregunta. ¿Y tú cómo vas a ayudar al planeta? Entonces les propongo el reto de completar este hashtag acá en la página pues de Facebook del Club de Droguista Independiente como hashtag farmacéutico ecológico soy, que dejemos pues como una pequeña acción de lo que nosotros hacemos o consideraríamos que deberíamos hacer para ayudar a nuestro medio ambiente, ¿cierto? Desde hoy que somos farmacéuticos, ¿cierto? Hoy que es especialmente el Día de la Farmacia,
preguntarnos cuál es esa semilla ecológica que yo como farmacéutico estoy sembrando. Y que así como en la fotico que ustedes ven ahí, si todos nos uniéramos y todos tomáramos esta conciencia ambiental frente al cuidado de nuestro medio ambiente, pues la verdad mejoraríamos muchísimo nuestro hábitat, ¿cierto? Y podríamos llegar a ser viejitos felices y saludables.